Entonces, como les decía, la semana anterior, bueno, no, la clase anterior, mejor dicho, estuvimos trabajando o iniciando con la parte del trabajo de las tablas, el por qué se genera una tabla de verdad. Y estuvimos hablando también acerca, en este caso, de los conectivos lógicos, ¿verdad? Que nos servían prácticamente como un enlace para poder vincular dos proposiciones simples y así formar una proposición eh, compuesta. También hablamos un poquito acerca de la negación. La negación, en pocas palabras, nos permite negar y una proposición, de cierta manera, se le cambia el valor de verdad asignado originalmente. Y ahí nos dan un par de ejemplos. El kilómetro tiene 1000 metros, su valor de verdad en este caso sería verdadero, pero al negarlo, la negación de P, que es el nombre de la proposición como tal, quedaría el kilómetro no tiene 1000 metros. Entonces cambia automáticamente su valor de verdad. Prácticamente al negarlo lo que hacemos es que debemos cambiarle el sentido a la proposición o con agregarle la palabra no, automáticamente nosotros ya estamos cambiando el significado de la proposición como tal, así también su valor de verdad. Eso es algo que debemos tomar en cuenta. La forma más práctica de negar una proposición es al colocarle la palabra no o al negarlo en pocas palabras, ¿verdad? Algo más que tenemos que tomar en cuenta, esta presentación, por ejemplo, que les estoy mostrando, pues tiene cada una de las tablas de acuerdo a los conectivos lógicos por separado, ¿verdad? Tenemos la conjunción y, si ustedes recordarán, la conjunción y prácticamente, pues nos devolvía en este caso únicamente verdadero en el caso de que los valores de verdad de las dos proposiciones fueran verdaderas. En los demás casos son falsas. Y aquí tenemos un ejemplo. El número 4 es par y siempre el residuo de los números pares es 2. La primera proposición P es verdadera y Q en este caso, que sería la segunda proposición, también es verdadero. Por lo tanto, verdadero, verdadero, de acuerdo a la tabla, nos indica que su valor de verdad sería verdadero. Entonces quiere decir que el valor de verdad de esa proposición compuesta es verdadero. Así es como aplicamos las tablas en pocas palabras. Y así sucesivamente yo voy a encontrar diferentes variaciones, en este caso de acuerdo a los conectivos. Para la disyunción o, pues yo ya sé que el único caso donde va a dar falso es cuando las dos proposiciones sean falsas, es decir, el valor de verdad de la primera y segunda proposición sean falsas. Ahí yo voy a obtener un falso como resultado final. Entonces, por ejemplo, el número 2 no es par, ahí estoy negando también, ¿sí? O la suma de 2 más 2 no es 4. Como los dos son falsos, el valor de verdad de esa proposición es falso. Ahí lo podemos observar. Entonces, si se dan cuenta ustedes, al final las tablas nos van a devolver o nos van a mostrar el valor de verdad de acuerdo a las combinaciones que tengamos nosotros en cuanto a los diferentes valores de verdad que puedan tener las proposiciones que se están utilizando. Y de ahí surge lo de la tablita que les estaba mostrando el día anterior. Habíamos generado una tablita y les expliqué que esa tablita estaba en función del número de variables que nosotros podamos tener. Entonces, por ejemplo, vamos a armar rápido la tablita y nos va a servir para explicarles ahí varias cosas. Entonces, por ejemplo, tengo PQ. Vamos a centrar esto para que se vea bien. Ahí estamos. Y se recuerdan ustedes que
como este PQ era generado por la fórmula del 2 a la n, vamos a colocar aquí 2 a la n. Esta era la fórmula prácticamente que se utiliza para poder trabajar las tablas. Si yo tengo dos proposiciones que tienen dos variables distintas, quiere decir que esto sería como expresarlo de esta manera, 2 elevado a la 2, ¿verdad? Entonces, 2 elevado a la 2 resulta que va a darnos como resultado 4. Y 4 va a representar en este caso el número de filas o las combinaciones que voy a tener en cuanto a las proposiciones. Si me da 4, quiere decir que la primera variable que tengo acá debe estar dividida en dos verdaderas. Falsas. Y la segunda variable debe estar dividida a la mitad de lo que estaba dividido el anterior. Quiere decir que aquí voy a ver verdadero o falso, verdadero o falso. ¿Por qué va de esa manera? Pues ahí me muestra todas las combinaciones. Por ejemplo, verdadero, verdadero es una combinación, verdadero, falso es otra combinación, falso, verdadero, otra combinación y falso, falso es otra combinación también. Vamos a armar la tabla con todos los conectivos aquí. Por ejemplo, aquí va a estar el del I. Vamos a colocar el del O de esta manera. El sí entonces o la implicación. Y la doble implicación o sí, solo sí. Ahí tendríamos prácticamente nuestra tabla de verdad. Entonces la tabla de verdad al final de cuentas nos va a representar todas esas posibles combinaciones que se pueden generar de acuerdo a las proposiciones, ¿verdad? Vamos a armar unos ejemplos acá y vamos a aplicar lo de las tablas de verdad. Por ejemplo, acá con el I. Con I, yo sé que el único caso donde da verdadero es que las dos proposiciones sean verdaderas. Con un falso que haya, el resultado final de mi proposición compuesta va a ser falso. Entonces, este es el caso específico de I. Para O, yo sé que el único caso en O donde va a dar falso es que los dos sean falsos y los demás, con uno que sea verdadero, va a ser verdadero. El caso especial acá es este. ¿Y por qué como, por ejemplo, con uno de los dos que sea verdadero es verdadero? Porque es una alternativa, o uno o otro. Pero la I es como decir la intersección en este caso, o en pocas palabras, se deben cumplir las dos condiciones para que sean verdaderas, para que sea verdadero. Si con una que no lo sea, se vuelve falso. Y eso es lo que significa prácticamente el que sea verdadero en I y el que sea falso en O. Con el sí entonces, les había explicado que el único caso donde es falso es cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Ese es el caso que yo debo tomar en consideración a la hora de estar trabajando con el sí entonces. Aquí este va a ser falso y todos los demás van a ser verdaderos. Para la doble implicación o bicondicional, los casos donde da verdadero es cuando ambos sean verdaderos o ambos sean falsos, ¿sí? Verdadero, verdadero, verdadero o falso, falso, verdadero. Esos son los casos donde son verdaderos y los otros dos nos van a dar falsos. Entonces, si ustedes observan ahí, prácticamente vamos a diferenciar un poquito estas para que se denote cuáles son los valores de verdad iniciales y cuáles son los resultados. Entonces ahí tenemos prácticamente todas las tablas de verdad en esta.
en esta sola. O sea, todo lo que les estoy mostrando de la presentación acá, prácticamente se las resumí en uno. Después vamos a trabajar, o después les voy a compartir estas presentaciones para que ustedes las tengan ahí. Entonces, por ejemplo, si yo usara este de guía para todos los ejercicios, podemos hacerlo. Vamos a copiar esto, lo vamos a pegar aquí. Veamos, pues. Tenemos esta proposición compuesta, ¿sí? El número 2 no es par. Vamos a cambiar esto y vamos a ir haciendo modificaciones. Y la suma de 2 más 2 no es 4. Fíjense, pues. Entonces, lo primero que debemos hacer acá es aprender a distribuir, en este caso, las proposiciones, o en este caso, diferenciarlas. La primera proposición, el número 2 no es par, ese sería P. Y el valor de verdad de P, yo debo identificarlo, ¿verdad? Entonces acá, el valor de verdad de este, ¿cuál sería? El número 2 no es par. ¿Cuál sería el valor de verdad? Falso. Correcto. Falso. Y tendríamos otra que le podemos colocar Q, que sería la suma de 2 más 2 no es 4. Entonces, este también me devuelve falso, pero fíjense bien, pues. Como estoy usando el conectivo y en pocas palabras, este es el que estoy usando en este momento. Entonces, yo lo que debo hacer es verificar estos valores de verdad en la tabla y ver cuál es mi resultado para el conectivo y. Entonces, falso, falso en y me devuelve falso. Entonces, el valor de verdad de esa proposición, ¿verdad? Va a ser falso, por ejemplo, falso y falso. En este caso nos va a devolver falso. Y ahí ya tendríamos el valor de verdad de esa proposición. Para ahí. Si a mí me piden que niegue una proposición que está negada, simplemente con quitar la palabra no, ya lo estoy negando. Entonces, yo podría escribir el número 2 es par. Con hacer eso, negué algo que ya estaba negado, ¿sí? Entonces acá, el número 2 es par o la suma de 2 más 2 no es 4. Pero vean, ahora resulta que el conectivo que estoy utilizando es la O. Entonces acá, la primera proposición P sería el número 2 es par. Y Q sería la suma de 2 más 2 no es 4. Entonces los valores de verdad de este ahora cambian. Este es verdadero y este es falso. Entonces acá, simbólicamente me quedaría verdadero o, en este caso, falso, va a ser igual. Y si ustedes observan aquí, si yo busco dentro de mi tabla de verdad el verdadero falso en O, me da como resultado verdadero. Entonces ahí tenemos el valor de verdad para esta proposición aplicando el conectivo O. Entonces, así es como nosotros vamos buscando los valores de verdad de las proposiciones en función de la tabla de verdad. Entonces, ¿qué representa la tabla de verdad? Todas las posibles combinaciones
y los resultados de los valores de verdad, en este caso de dos proposiciones. Si quiero cambiarlo ahora a la implicación, por ejemplo, la implicación en este caso es el si entonces o la condicional, también se le llama de esa manera. Si uso las mismas dos proposiciones de arriba, con esto debo tener cuidado porque esta inicia con el sí. Si, por ejemplo, el número 2 es par, entonces, fíjense bien, pues tiene el sí, entonces. Entonces la suma de 2 más 2, voy a cambiarla ahora, le voy a colocar verdadero, es 4. Entonces, P va a ser igual a el número 2 es par y Q, ya sabemos nosotros que es la suma de 2 más 2 es 2. Ahora cambié un poquito las expresiones. Ahora les pregunto yo, ¿cuál es el valor de verdad del número 2 es par? ¿Es verdadero o es falso? Verdadero. Correcto, verdadero. ¿Y el otro? ¿La suma de 2 más 2 es 2? Falso. Falso. Se den cuenta que ahora el simple hecho de cambiar un número cambia el sentido y el valor de verdad de la expresión. Entonces, simbólicamente se representaría esto de esta manera. Verdadero. Sí, entonces, ¿verdad? Ahí está el símbolo de la implicación. Falso. Verdadero, falso. Verdadero, falso en la implicación. ¿Qué me devuelve? Busco aquí. Verdadero, falso. Para la implicación me va a devolver falso. Por lo tanto, el valor de verdad de esta proposición es falso. ¿Y por qué es falso? Porque el consecuente en sí tiene un valor de verdad falso. Cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso, su resultado será falso. Si se dan cuenta ustedes, ahí se cumple, en este caso, el valor de verdad en función de las proposiciones que me están dando. Vamos a combinar estas para armar otra. Fíjense, pues aquí ya vimos un ejemplo de cada uno de los conectivos, con la I, con la O, con el sí entonces, y también tenemos el sí, solo sí. ¿Cómo aplicamos lo del sí, solo sí? Por ejemplo, yo puedo colocar el número 2 es par, sí y solo sí. Fíjense bien, pues el sí y solo sí se escribe completamente, esas palabras se escriben en el centro entre las dos proposiciones. Sí, solo sí, ¿verdad? La suma de 2 más 2 es 4. Entonces aquí yo ya sé que P en este caso es el número par. Vamos a copiar esto para no estarlo escribiendo. El número par es 2. Y también yo ya sé que la segunda proposición Q es la suma de 2 más 2 es 4. Vamos a copiar esto, pero voy a borrar la palabra no. Ahí está. Entonces, yo ya sé que el valor de verdad del primero es verdadero y el segundo es verdadero. Entonces, vean, verdadero y verdad, en este caso, verdadero, verdadero con la doble implicación, ¿qué me devuelve como resultado? A ver, verdadero, verdadero en la doble implicación, ¿qué me devuelve como resultado? Verdadero. Verdadero, correcto. Y ahí está, si se dan cuenta. Ahora, si hubiera cambiado y hubiera sido verdadero, falso, o falso, verdadero, yo ya sé que el resultado es falso en la doble implicación o en el sí, solo sí. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos bien, ¿se entiende esto?
Todo bien. Muy Todo bien. bien. Excelente. Solo, ingeniero, Dígame. solo cuando usó el sí y el sí, solo sí, ¿por qué cambió, digamos, ya no negó en la primera proposición? En el sí, este de acá. Este. Sí, como la original era el número 2 no es par, y ya después puso el número 2 es par. Ah, ya. No, yo lo que hice ahí fui variando. Fui variando los diferentes valores de verdad en cuanto a las proposiciones. Pero ahí no hay problemas. En este caso lo fui cambiando para ir teniendo diferentes resultados. Por ejemplo, el original es este, ¿verdad? El número 2 no es par y la suma de 2 más 2 no es par. Aquí lo que representan estas dos proposiciones es que están negadas. Entonces, para ahí lo dejé como los dos falsos. Pero para el segundo ya lo cambié un poquito. Ya no negué el primero, el número 2 es par o la suma de 2 más 2 no es, en este caso, 4. Fui cambiándolos para que fueran variando los valores de verdad de las proposiciones y que nos fueran permitiendo a nosotros ir viendo diferentes resultados en base a los conectivos. Por eso fue que los fui cambiando, ¿verdad? Para que ustedes Ay, vieran las diferentes variaciones que pueden haber. Se podía utilizar las mismas dos proposiciones con todo, solo cambiando el conectivo, pero la idea es que ustedes vayan viendo cómo se puede ir jugando con los valores de verdad. Ahí no habría problema. Por ejemplo, si yo hubiera dejado las mismas dos proposiciones con la O, entonces me hubiera dado falso, falso. En O me hubiera dado falso, ¿verdad? Si hubiera dejado las mismas dos proposiciones con el sí entonces, el falso, falso en el sí entonces me hubiera devuelto verdadero. Eso es lo que hubiera pasado. Y si hubiera dejado las mismas dos proposiciones con el sí solo sí, como eran los dos falsos, en este caso me hubiera dado verdadero. Esos hubieran sido los resultados si hubiera utilizado estas proposiciones originales con todos. Pero la idea era variarlas, ¿verdad? Entonces acá, así es como ustedes van a ir trabajando con las diferentes proposiciones, dependiendo del conectivo. Entonces, dependiendo del conectivo lógico y el valor de verdad de pues nos va a devolver diferentes resultados. Entonces recuerden, para negar una proposición simplemente es de cambiarle el sentido. O venir y, en este caso, pues, agregarle la palabra no. Entonces ya lo estamos cambiando. Por ejemplo, el número 2 es par, su negación sería el número 2 no es par. O la suma de 2 más 2 no es 4. La negación de una negación es quitarle la palabra no también, ¿verdad? La suma de 2 más 2 es 4. Otra forma de negar es cambiar el sentido, pero tenemos que tener cuidado al hacer eso. Es decir, yo puedo escribir, como lo hice en el ejercicio 3 o el ejemplo 3, la suma de 2 más 2 es 2. Eso sería falso, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado con eso. Bueno, veamos pues. Ahora debemos ir viendo otros temas, otros aspectos en cuanto a la parte de las proposiciones. Yo cuando estoy trabajando con proposiciones, si se dan cuenta, tengo diferentes conectivos en este caso. Y esos conectivos pues me permiten ir viendo las diferentes posibilidades en cuanto a los resultados de acuerdo a lo que es en este caso los diferentes valores que puedan tener. Entonces la tabla de verdad me es muy útil para ir comprobando los resultados. Entonces, si no me sé la tabla, pues pueden crear algo así y ya tienen ahí todas las posibles combinaciones
y ya solo debes de ir observando los resultados, ¿verdad? Ahí no habría ningún problema. Bueno, ahora, veamos lo siguiente. Veamos otra cosa. Vamos a ver ahora las variaciones de la condicional, ¿sí? Variaciones de la condicional. Resulta que la condicional o la implicación o en este caso el sí solo, el sí entonces, como ustedes lo conocen, pues tiene 3 variaciones, ¿sí? Y en este caso, las variaciones de la implicación como tal van a ser la recíproca, la inversa y la contrapositiva. Esas son las 3 variaciones que existen en cuanto a la condicional o implicación. Aquí debemos tener cuidado porque el hecho del concepto recíproco e inverso a veces tiende a confundir. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de estar trabajando con eso. Debemos ver bien la definición o el concepto de cada una de ellas para no confundirnos, ¿verdad? Entonces prácticamente cada una de ellas tiene un significado, en este caso una forma de trabajarse. Y eso es lo que les voy a explicar en este momento. Por ejemplo, con la parte de la recíproca en pocas palabras, con la implicación, lo que representa es el intercambio del lugar en cuanto a las proposiciones. Veamos acá. Dice ahí, si Guatemala es un país, entonces Guatemala pertenece a Centroamérica. Esta es mi proposición original, por decirlo así. Si Guatemala es un país, entonces Guatemala pertenece a Centroamérica. Bueno, la primera proposición es Guatemala es un país y la segunda es Guatemala pertenece a Centroamérica. Entonces, si me piden a mí, aplique la recíproca de esa proposición. Si me piden que aplique la recíproca, lo que debo hacer es intercambiar las proposiciones. Entonces, ¿cómo quedaría? Si Guatemala pertenece a Centroamérica, entonces Guatemala es un país. Si se dan cuenta, prácticamente, aquí está simbólicamente, le dimos vuelta o intercambiamos los valores, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, si me piden a mí aplicar la recíproca en este caso de la proposición compuesta, donde estoy aplicando el sí entonces, lo que debo hacer es intercambiar de lugar los valores de las proposiciones. A eso hace referencia la recíproca. Aquí vamos a colocar otro ejemplo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, me dicen, aplique la recíproca de las proposiciones. Bueno, entonces, imaginen que me den a mí una proposición compuesta. Vamos a buscar un pequeño ejemplo ahí. Me imaginen ustedes que yo coloco aquí. Vamos a colocar aquí. Si la monja blanca es la flor nacional, entonces el quetzal es el ave símbolo nacional. Bueno, ahí ya tenemos en este caso, vamos a aumentar un poco el zoom para que se vea. Ahí ya tengo yo una proposición compuesta y en este caso simbólicamente lo puedo representar de esta manera, PQ, ¿sí? Ese es simbólicamente. Entonces me están diciendo que apliquen la recíproca de esa proposición. Pueden decir aplique la recíproca o puede aparecer de esta manera también. La recíproca de P, sí entonces Q. Puede aparecer de esta manera también, ¿sí? Entonces acá yo ya sé que la monja blanca es la monja blanca, la flor nacional es mi primera proposición
y el quetzal es el ave símbolo nacional, la segunda proposición. Entonces, si me piden que aplique la recíproca de esto, ¿cómo quedaría? A ver, díganme ustedes, ¿cómo quedaría la recíproca de esta proposición? ¿Se recuerdan en qué consiste? Prácticamente consiste en intercambiar los valores de las proposiciones. Entonces ahora iría, si el quetzal es el ave símbolo nacional, entonces la monja blanca es la flor nacional. Ahí está, esa sería la respuesta. ¿Qué hice prácticamente? Intercambié de lugar. Ahora quedó Q primero y después quedó P. Y ya tengo la recíproca. ¿Se entiende qué estoy haciendo? Sí. Ok, entonces, recuerden, las variaciones de la implicación son tres: la recíproca, inversa y contrapositiva. Y cada una de ellas tiene una operación o una aplicación distinta. Entonces, la recíproca de esta proposición compuesta, si la monja blanca es la flor nacional, entonces el quetzal es el ave símbolo nacional, consiste en intercambiar de posición los valores. Es decir, les doy vuelta, si quieren llamarlo así. ¿Y cómo quedaría con el resultado? Si el quetzal es el ave símbolo nacional, entonces la monja blanca es la flor nacional. Prácticamente intercambié las posiciones. Aquí lo hice también simbólicamente para que ustedes vean bien qué es lo que se hace. Entonces, eso es lo que hacemos con la recíproca. Bueno, veamos el otro. En este caso es la inversa. La inversa consiste en negar las dos proposiciones. Eso es lo que hace la inversa. Por eso es que aquí arriba yo en ningún momento les dije invertir valores. ¿Por qué no les dije eso? Porque puede generar confusión con el término inversa. Y algo que deben tomar y prestar atención. Deben tener cuidado con estas dos. ¿Por qué? Porque a veces tienden a confundirlo. Cuando dice inversa, la gente a veces piensa que consiste en intercambiar los valores. Hay que tener cuidado con eso. La inversa simplemente consiste en negar las dos proposiciones. Nada más, solo se niegan. ¿Cómo quedaría esto acá? Fíjense. Me piden ahora la inversa de P, en este caso, Q. P100, entonces, me están pidiendo la inversa de esta proposición. Entonces, ¿cómo quedaría la inversa en pocas palabras? Pues, lo único que debemos hacer es negarlo. Si la monja blanca no es la flor nacional, entonces el quetzal no es el ave. En este caso. Y ahí ya está. Solo negué las dos proposiciones como me lo indica. Entonces esto queda de esta manera. La negación, voy a usar un guión como negación. Realmente la negación usa el símbolo llamado virgulilla, es este. Voy a copiar esto. Esto que está aquí. Ese símbolo que ustedes ven ahí es la virgulilla. En unos textos usan, por ejemplo, ese guión. Otros utilizan un guión como decirles, un guión como con un doblez. Este también lo utilizan como para representar la negación. Bueno, entonces, recuerden, la recíproca consiste en intercambiar de lugar
las proposiciones. La inversa, ¿verdad? Consiste en este caso en negar las dos proposiciones. Eso es lo que hace la inversa. Y me hace falta una. Me hace falta la contrapositiva. ¿Y qué hace la contrapositiva en pocas palabras? La contrapositiva es la combinación de las otras dos. ¿A qué me refiero con esto? La contrapositiva en este caso nos permite intercambiar de lugar las proposiciones, pero a la vez debo negarlas. Por eso dice que es cuando el antecedente y el consecuente se intercambian y se niegan. Si ustedes ven el ejemplo de Guatemala, dice, si Guatemala es un país, entonces Guatemala pertenece a Centroamérica. Esa es mi proposición original, ¿sí? ¿Cómo queda aplicando la recíproca, pues? O la contrapositiva, perdón. En este caso, se intercambia de lugar las proposiciones y se niegan. Si Guatemala no pertenece a Centroamérica, entonces Guatemala no es un país. Y ahí yo ya apliqué la contrapositiva. Vamos a hacerlo con este ejemplo de acá. Tengo yo mi proposición original, que es esta. Esta es mi proposición original. Entonces ahora vamos a trabajar la contrapositiva de eso. Entonces empiezo. Sí. A ver, pues, ¿qué colocarían ahora? ¿Se recuerdan que hace la contrapositiva? Se intercambian las proposiciones y se niegan. A ver, ¿cómo quedaría esto? A ver, ¿quién lo dice? Lo pueden escribir ahí por medio del chat también. Si el quetzal no es el ave nacional, entonces la monja blanca no es la flor nacional. Muy bien, correcto. Si el quetzal, ¿verdad? No es el ave símbolo nacional, entonces la monja blanca no es la flor nacional. Y ya está. Con eso, vamos a copiar este de aquí. Con eso intercambié los lugares de las proposiciones. Primero fue Q y después fue P. Pero las dos están negadas. Y entonces ahí ya tenemos prácticamente un ejemplo o otro ejemplo con las variaciones de la implicación. Las variaciones de la implicación consiste en ciertas operaciones que se dan solo para la implicación condicional o el sí entonces. Eso es lo que nosotros debemos entender con esto de las variaciones de la implicación. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Estamos bien? Veamos. Todo bien. Veamos otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. La cuestión es que quede claro y se entienda. Imagínense que mi proposición original sea la siguiente. Si el kilómetro tiene 100 metros, entonces, en este caso, el metro tiene, pongámoslo así, 100 centímetros. Ahí. Esta es mi proposición original, ¿sí? Si el kilómetro tiene 100 metros, entonces el metro tiene 100 centímetros. Eso sería como decir P, entonces Q. Ahora les pregunto,
pregunto a ustedes, ¿cómo quedaría la recíproca de esa proposición? A ver, pueden decírmelo ahí o pueden escribirlo. ¿Cómo quedaría la recíproca de ese? Vamos a ver si se Si el recuerda. metro tiene 100 centímetros, entonces el kilómetro tiene 100 metros. Muy bien, Julián, así es. La recíproca consiste en intercambiar de lugar las proposiciones. Entonces sería, si el metro tiene 100 centímetros, entonces el kilómetro tiene 100 metros. Y ahí está. Ahí aplicamos lo de el intercambio. Q, si entonces P. Y ya está. Ahí ya tenemos resuelto esto. A ver, ¿y cómo quedaría la inversa? ¿Cómo quedaría la inversa de ese? Si el kilómetro no tiene 100 metros, entonces el metro no tiene 100 centímetros. Muy bien, Mabel. Excelente, así es. La inversa, en pocas palabras, consiste solo en negarlo, ¿verdad? Si el kilómetro no tiene 100 metros, entonces el metro no tiene 100 centímetros. Ahí está. Si se dan cuenta ustedes, la inversa consiste nada más en negar, en este caso, colocarle un guión ahí solo para negarlo. Ahí. Consiste en negar las dos proposiciones, pero sin cambiarlo de lugar. Y la última sería la contrapositiva, que ese tiene ya otro significado, ¿verdad? ¿Qué hago con la contrapositiva? Habíamos dicho. ¿Qué se hace ahí? A ver. Si el metro no tiene 100 centímetros, entonces el kilómetro no tiene 100 metros. Correcto. Muy bien, Juliana. Así es. Lo que se hace en pocas palabras es intercambio los lugares de las proposiciones y las niego, ¿verdad? Si el metro no tiene 100 centímetros, entonces el kilómetro no tiene 100 metros. Y ahí está. Y ya tenemos prácticamente resuelto esto. Entonces, ahí lo negamos e intercambiamos en pocas palabras. Porque la contrapositiva es la combinación de la recíproca y de la inversa. Y eso es lo que se hace con las variaciones de la implicación. Si hubiera alguna, en este caso, proposición negada, la negación de esa proposición es volverlo a negar. Entonces, si yo niego algo que está negado, queda como, en este caso, positivo, ¿verdad? Como el álgebra, ¿verdad? Si yo coloco un menos, tengo un menos fuera de un paréntesis, va a cambiar el símbolo de lo que está dentro. Entonces imagínense que dentro de paréntesis hubiera un menos 2, menos 2, ¿qué nos daría? Un más 2. Y lo mismo pasa con la doble negación. Si yo tengo algo negado y lo vuelvo a negar, es como que prácticamente regresarlo a su estado original en este caso. Eso es lo que debemos ir comprendiendo ahí. Entonces, ya vimos acá cómo se redactan las proposiciones, la I, la O, el sí entonces y el sí solo sí. Esto es muy importante que lo recuerden principalmente con la parte del sí solo sí, porque hay quienes colocan un sí al principio y no debe hacerse aquí. El sí solo sí va en medio de las dos proposiciones. El sí entonces, pues ese sí se divide sí al principio de la primera proposición y el entonces en el centro de las dos, es decir, en medio de las dos proposiciones. Así es como yo debo ir colocando mis expresiones.
Para negarlo, ya sabemos, agregamos la palabra no. Y así es como yo voy en este caso alternando. Bueno, veamos otros casos. Por ejemplo, también tenemos las operaciones, en este caso, de proposiciones. Ese es otro tema también que tenemos que aprender. Las operaciones proposicionales. ¿Cómo funciona eso? Vamos a borrar un ratito acá. Voy a dejar esto. Permítanme, vamos a borrar esto de acá. Bueno, vamos a ver si nos funciona de esta manera. Ahí estamos. Imaginen que les den a ustedes los valores de verdad de las proposiciones. Imagínense que ahí tengo P, tengo Q. P es verdadero, Q es verdadero, podría ser, o puedo cambiarle el valor, o puedo colocar un R, por ejemplo, tener otra proposición llamada R. Y el R podemos a colocar que en este caso las plantas no son seres vivos. ¿Cuál sería el valor de verdad de R? ¿Es verdadero o es falso? Falso. Falso, correcto. Entonces ya tengo PQR. Esas serían en este caso mis proposiciones y tengo los valores de verdad estos. En algún momento puede que les digan que P vale, en este caso que P es verdadero, solo así, pero ustedes ya saben que ese valor de verdad viene de una proposición. Entonces Q es verdadero y R es falso. Bueno, aquí ya tengo tres variables distintas. Imaginen que les dan la siguiente expresión, ¿verdad? Una expresión así sencilla. P y R. Bueno, y me preguntan cuál es el valor de verdad. ¿Cuál sería el valor de verdad de P y R? O lo voy a colocar separado para que se vea mejor. Permítanme un segundo, así más ordenado. P, aquí, el conectivo, R aquí y el igual aquí. A ver, pues, ¿cómo trabajaríamos esto que está aquí? Pues simplemente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aumentar el tamaño de la fuente de acá para que se vea bien. Listo. A ver, pues, para poder trabajar con operaciones, vamos a colocar el título aquí, operaciones proposicionales. ¿Sí? Ese va a ser mi título. Entonces, yo uso o aplico la tabla de verdad y las operaciones proposicionales es como álgebra booleana. Me permite obtener el resultado o el valor de verdad de acuerdo a las combinaciones de los valores de verdad de diferentes proposiciones. Eso es lo que me permite encontrar. Entonces, por ejemplo, el valor de verdad de P, yo sé que es verdadero, ¿verdad? Verdadero. Y el valor de verdad de R es falso. Entonces, verdadero o falso con el conectivo y, ¿qué me devuelve como resultado? Verdadero, falso. Falso. Correcto. Y así es como aplico las tablas de verdad. Entonces, mi resultado aquí es falso. Y ahí ya trabajé la primera operación proposicional. Vamos a ver otra. Resulta que voy a colocar el guión aquí. Vamos a colocar P. Eso sería la negación, por decirlo así. Vamos a colocar esto. Y me ocurre colocar aquí Q. Y el conectivo va a ser O. Y aquí se me ocurre colocar la negación de R. Y el igual. Ahí está. Esa es la otra operación proposicional. Entonces lo que tengo que hacer ahí es también
ver la jerarquía de operaciones en base a signos de agrupación y todo eso. Cuando yo tenga signos de agrupación, en este caso, y son paréntesis, yo debo iniciar a trabajar con lo que está dentro de paréntesis, ¿verdad? Se recuerda que el orden de trabajo con los signos de agrupación es lo que está más a profundidad. En este caso son los paréntesis, después van los corchetes y después van las llaves, si hubiera. Entonces aquí empiezo a trabajar con paréntesis. El valor de verdad de Q es verdadero. Y resulta que el valor de verdad de R es falso, pero está negado. ¿Cuál sería su nuevo valor de verdad? ¿Verdadero? Verdadero. Verdadero, verdadero en O. ¿Qué me da como resultado? ¿Verdadero? Verdadero, correcto. Entonces ya tengo el valor de verdad de este. Aquí está, verdadero. Entonces, ahora ese valor de verdad debo combinarlo con el valor de verdad de P. A ver. P es verdadero, pero está negado. ¿Qué pasa si lo niego? ¿Cuál es su nuevo valor de verdad? Falso. Falso. Correcto. Ahora, falso, verdadero. ¿Con qué conectivo lo uno? Con la I, ¿verdad? La I que está aquí. Correcto. Entonces, falso, verdadero en I. ¿Qué me devuelve? Falso. Falso, verdadero en I, falso. Y entonces aquí coloco falso. Y ahí ya tengo mi respuesta. Tengo la respuesta de este, la respuesta. Y esas son las operaciones proposicionales. ¿Está difícil o está fácil? ¿Qué piensa? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se está entendiendo esto? Lo que estamos viendo. ¿Se entiende? Sí. Sí, se está entendiendo bien. Muy bien. Muy bien. Excelente. Excelente. Vamos a trabajar otra un poquito más grande, ¿sí? Una operación un poco más complicada. Veamos. Vamos a ver cómo hacemos esto. Ahora vamos a colocar un corchete, un paréntesis. Y ahí vamos a colocar la P. Sí, entonces Q. Cierro ahí el paréntesis. Después va la I. Pues vamos a colocar otro paréntesis, la negación de Q. Y entonces R, cierro paréntesis. Voy a colocar la I. Voy a colocar la negación de R. Cierro el corchete. Después voy a colocar el sí entonces. Y vamos a colocar después la negación de P. Ahí está. Ahí hay una de buen tamaño. ¿Se ve complicado o no? Está sencilla, ¿verdad? Fíjense bien, con estas ustedes no deben complicarse la existencia. ¿A qué me refiero? Pues como vamos a tener un orden de trabajo, pues se trabaja primero con lo que está entre paréntesis, después lo de corchetes y así sucesivamente voy saliendo poco a poco. Entonces, por ejemplo, hagan de cuentas que esto no existe en este momento. Lo voy a marcar con amarillo, ¿no? Vamos a colocar verde. Hagan de cuentas que eso no existe. ¿Qué me quedó? Esto nada más. Imagínense, y esto ya lo vimos un pequeño ejemplo de esto. Son solo dos proposiciones. Trabajo esto primero. A ver, el valor de verdad de P, ¿cuál es? ¿Cuál sería? ¿Verdadero? Verdadero, correcto. Y de Q es verdadero. Verdadero, verdadero. Fíjense bien, pues voy a centrar todo esto. Verdadero, verdadero.
con el 100, entonces, ¿qué me devuelve? Vamos a correrlo un poquito. Verdadero, verdadero, verdadero. En el 100, entonces, me devuelve verdadero. Entonces, ese es el valor de verdad de este primero. ¿Ya? Aquí voy a dejar un corchete. ¿Por qué? Para que se vea que es parte de lo que está dentro de los corchetes. Ahora, ya trabajé este. Ahora debo trabajar este que está aquí. Lo vamos a poner con otro color, amarillo. Fíjense, pues. Ahora trabajo eso que está aquí. Para Q, su valor de verdad es verdadero, pero hay que negarlo. ¿Cuál es su nuevo valor de verdad? Falso. Falso. Correcto. Y para R, el valor de verdad de R, ¿cuál sería? Falso, ¿verdad? Falso. Falso, falso. En la implicación, ¿qué me devuelve? Verdadero. Verdadero. Entonces, aquí coloco verdadero. Muy bien. Pero fíjense bien, pues aquí resulta que lo que está entre corchetes son 3 operaciones. Entonces lo que puedo hacer es que puedo trabajar en este momento estas 2 que están aquí. Esas voy a trabajar en este momento. Porque ya tengo los valores de verdad. De hecho, se pueden trabajar las 3 de una vez, pero esto háganlo cuando tengan un poquito más de práctica. ¿Sí? Entonces acá, verdadero, verdadero, ¿con qué conectivo lo voy a combinar? Estas dos. Con el de la I. Con la I. Y Correcto. Entonces la I la trasladamos acá. Verdadero, verdadero en I. ¿Qué me devuelve? Verdadero. Verdadero, verdadero en I. Me devuelve verdadero. Correcto. Ahí estamos. Entonces acá, ahora voy a agregar el corchete aquí porque ya se redujo el tamaño. Y ahora ya puedo trabajar con este que está aquí. ¿Cuál es el valor de verdad de R? falso. Falso. Correcto. Entonces acá, yo sé que es falso, pero como está negado, Verdadero. muy bien. Y ahí está, ahí se cierra el corchete. Ahora díganme ustedes, el conectivo que voy a usar ahí va a ser, vamos a centrarlo aquí, vamos a colocarlo aquí. Va a ser la I, ¿verdad? Voy a dejarlo en la misma línea para que no nos confundamos. Entonces, verdadero, verdadero en I, ¿qué me devuelve? Verdadero. Verdadero. Y ya tengo resuelta toda esta parte. Miren, esto ya está resuelto. Si se dan cuenta, fui de paso a paso y encontré el valor de verdad de toda esta parte de la expresión. Ahora debo combinar eso. Resulta que este verdadero debe trabajarse con el valor de verdad de este. ¿Cuál sería el valor de verdad de menos P? O la negación de P. Falso. 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 Verdadero o falso en el sí, entonces, ¿qué me devuelve? Falso. Falso. Y ahí está, ahí ya tenemos la respuesta. O sea que la respuesta de esta gran expresión es falso. Y ya lo resolvimos. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? Muy bien, ingeniero. Todo bien. Todo bien. Excelente. Excelente, excelente. Bueno, fíjense pues, entonces, en conclusión, yo tengo diferentes conectivos que me sirven en este caso como un enlace entre dos o más proposiciones, ¿sí? Tengo la conjunción, la disyunción, la implicación y la doble implicación. O si queremos verlo como su expresión en letras, la I, la O, el sí entonces y el sí solo sí. Cuando yo quiero negar una proposición, simplemente le agrego la palabra no y eso niega la proposición. Si ya está negada, pues le quito la palabra no y lo regresa a su estado original.
Ya vimos también que la implicación o la condicional como tal tiene variaciones, ¿verdad? Lo que estábamos viendo aquí. Y esas variaciones son la recíproca, la inversa y la contrapositiva. Resulta que la recíproca consiste en intercambiar de posición las proposiciones. La inversa consiste en negar las proposiciones. Solo las niego, no hago nada más. Y la contrapositiva consiste en este caso en aplicar las dos anteriores. Intercambio las proposiciones del lugar y las niego. ¿Sí? Si ya estuvieran negadas, pues simplemente lo dejo en su estado original. Y por último, las operaciones proposicionales me permite a mí trabajar como con el álgebra booleana, ¿verdad? Voy a tener expresiones en función de los valores de verdad, de las proposiciones, y ahí aplico la tablita, ¿verdad? Imagínense que todo esto, este ejercicio aquí, al final le hubiera colocado yo aquí esto. Y le hubiera colocado llaves aquí y una llave aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que está aquí, el resultado de todo esto, debo negarlo, dice. Entonces, aquí prácticamente es como que se hubieran dicho, la negación de F, esto hubiera sido verdadero, ¿verdad? Y entonces mi resultado final hubiera sido verdadero, si yo hago esto. Entonces, también debo tener cuidado con eso. Imagínense que afuera de estos corchetes hubiera habido solo el guión. Ahí lo que me está diciendo es que el resultado de todo esto que está entre corchetes lo tenía que negar. Entonces, prácticamente este verdadero se convertiría en falso. Falso, falso. En el sí, entonces me hubiera devuelto, en este caso, verdadero, ¿verdad? Entonces, son posibles combinaciones que se van a tener en función de las operaciones. Bueno, vamos a trabajar una primera actividad, ya que la segunda creo que les va a quedar como tarea para que la hagan en el transcurso del día. Si ustedes ven, ya les activé el contenido de la sesión 4. Ahí está la lectura de condicional y su negación. Vamos a pasarlo acá para que lo vean ustedes. Aquí está la lectura condicional y su negación. Ahí lo pueden encontrar ustedes. Ahí pueden ustedes leer el contenido también. Ahí están lo de las tablas de verdad. Y más información que les puede servir a ustedes para poder trabajar. Es lo que les estaba explicando. Esto es lo de mi presentación en pocas palabras. Hay una práctica, hay algunos videos, otro video también que les puede servir. Hay un video aquí afuera que lo pueden ver para ir complementando. Hay lecturas opcionales sobre la condicional y las variaciones de la condicional que les acabo de explicar. Y también está un poquito de la bicondicional y su negación, que es la negación de la bicondicional. Esta parte de aquí se las voy a explicar el próximo día, que es aplicando, bueno, la negación de la bicondicional como tal es agregando la palabra no, pero existe la negación aplicando las leyes de Morgan tanto para la conjunción, disyunción como para la implicación y doble implicación. Pero eso se los explico el próximo día para que nos dé más tiempo. Y también vamos a ver un poquito acerca de lo que son, en este caso, una parte de los cuantificaciones, en este caso los cuantificadores. Vamos a ver. Y también vamos a hablar un poquito de la validez de las tablas de verdad. Si son tautologías, contradicciones o contingencias. Eso nos toca ver el próximo día. Entonces, aquí está la guía de trabajo 4. Ustedes ingresan ahí está el archivo PDF. Ahora sí le cambié el nombre al PDF para que no se confundan.
Sin embargo, aquí todavía tienen otro número, pero no hay problema. Aquí ustedes deben colocar si es proposición, si no es proposición o si es proposición abierta. ¿Se recuerdan de esto? ¿Cuándo es una proposición? Cuando tiene un valor de verdad, la proposición como tal. Va a ser proposición abierta cuando en este caso yo no hago mención del sujeto o en este caso yo no establezco un valor de una variable en una expresión numérica, es decir, no puedo establecer su valor de verdad. Entonces, una proposición va a ser una oración afirmativa o negativa al que le puedo establecer su valor de verdad. Una proposición abierta va a ser una oración afirmativa o negativa, pero yo no puedo establecer su valor de verdad. Es como que si yo dijera, él vive en Guatemala. ¿Quién es él? ¿Verdad? Él vive en Guatemala es una oración afirmativa, pero no sé a quién hace referencia. Por lo tanto, no es una proposición abierta. Y no van a ser proposiciones cuando sean oraciones interrogativas, admirativas, imperativas u opiniones. Ahí no son proposiciones. Se meten ustedes al enlace. Recuerden, primero abran sesión de EducaPlay para que aparezca su resultado. Entonces aquí les está diciendo, lea detenidamente cada expresión y escriba en el espacio según corresponda. A si es proposición, B si es proposición abierta y C si no es proposición. Ahora aquí, los claveles son seres vivos. ¿Es proposición esto? Sí. Sí. Entonces, si es proposición, yo debo colocar una, ¿verdad? Y ahí pasan a la siguiente. La semana tiene 8 días, o una semana tiene 8 días. Es proposición y así sucesivamente ustedes van contestando. Algo importante aquí, le voy a colocar a todas. ¿Por qué le voy a colocar a todas? Solo por colocar una letra y les voy a explicar ahorita. Quiero llegar al final porque resulta que han habido varios errores a la hora de enviarme el resultado final. Bueno, fíjense que me han enviado en su momento esto y aquí no hay resultados, si se dan cuenta, ahí no ha terminado el proceso. Dígame, Carla. Fíjese que yo con el anterior ejercicio que dejó el transcurso de esta semana no lo pude hacer porque, o sea, sí, pero me tiraba bastantes errores y, o sea, escribía, digamos, revisé ver cuál eran y eran, ¿cómo les digo? Era lo mismo de la clave que lo que yo estaba escribiendo, pero no lo guardaba. Y cuando lo intenté tomar la captura, pues tampoco pude. Pero ahí no le entiendo. ¿Por qué no la dejaba? Es que mi compu se trababa mucho. Y cuando escribía una cosa me tiraba otra cosa, entonces ya no pude. Bueno, tienen que tener cuidado con eso. Miren, aquí, o sea, las actividades valen un punto, pero sí deben tener cuidado con eso. Por eso estoy explicando algunas cuestiones ahí con esto. Vean, pues, por ejemplo, esto que les digo acá, aquí yo puse A en todo, ¿verdad? Solo por colocar la letra, por terminarlo. No sé ni cuántas buenas voy a tener o cuántas malas. Pero explico esto. Alguien me mandó en su momento esto. Y aquí no hay resultado. Simplemente terminé las preguntas y debo darle clic en finalizar. Lo que me deben enviar es esto que está aquí. ¿Sí? Esta última pantalla donde están los puntos y el nombre. Ahorita no me aparece el nombre porque no accedí a la sesión. Yo debo iniciar sesión, ¿verdad? Y con lo que dice Carla, pues, es raro, no debería trabarse a no ser que esté mala su señal de internet. Eso sí podría pasar. Y algo importante, vean las instrucciones. Si se les olvidan cuáles eran las instrucciones iniciales, en la parte de abajo, ahí aparecen las instrucciones de nuevo. Entonces deben colocar A si es proposición, B si es proposición abierta y C si no es proposición, ¿sí?
Entonces, al final me tienen que mandar esto que está aquí, esta pantalla final, es donde está la Entonces tenemos puntuación, el que ver tiempo. esto la enviar. ¿Qué manda? Entonces se lo tenemos que volver a enviar. Ahorita lo que les estoy pidiendo es que no se confundan, porque ya califiqué, las anteriores ya están calificadas. Si ustedes ven, ya tienen notas ahí. Pero deben tener cuidado con esto, porque ahí están perdiendo puntos. ¿Sí? Ojo con eso. Entonces, si alguien se confundió y me mandó la anterior, le voy a dar chance que la vuelva a enviar. Pero ahí me avisa, por favor, cuando la mande. Pero deben tener cuidado con esto, por favor. Bueno, veamos con la otra entonces. Esta es la guía 4 y está la guía 5. La guía número 5. También tiene que ver con EducaPlay. Y esta consiste en negar. Pero vean, dice aquí, miren las instrucciones. A continuación aparece una lista de proposiciones. Escriba la negación de cada una de ellas. Debe tomar en cuenta que la letra inicial de cada oración es mayúscula. También se debe tomar en consideración que los nombres propios llevan letra inicial mayúscula. Y otro aspecto importante es la acentuación. Entonces, tengan cuidado. Ahí está la oración original. Una hora no tiene 60 segundos. ¿Cuál sería la negación de esa? ¿Cómo negarían esa oración? Una hora tiene 60 segundos. Correcto. Entonces ahí, eso deben hacer ustedes. Una hora tiene 60 segundos. Si se dan cuenta, estoy siguiendo la instrucción, letra inicial mayúscula a la hora de iniciar la oración y lo demás, pues lo debo escribir tal y como está ahí. Solo que quitando la palabra no, por supuesto. Si hubieran nombres de personas como Miguel Ángel, Asturias es guatemalteco, yo debo negarlo. Miguel Ángel Asturias no es guatemalteco, pero debo colocar los nombres propios de personas con letra inicial mayúscula y esta está acentuada, debo acentuarla también. ¿Estamos bien? ¿Se entiende esto? Entonces, esos son los ejercicios para el día de hoy. Realmente falta poco tiempo. Trabajen con este primero de ver si es proposición abierta o no es proposición. Trabajen ese. Mientras ustedes trabajan ese, yo voy a tomar la asistencia del día de hoy, ¿sí? Entonces, vayan avanzando, por favor, en lo que yo voy tomando la asistencia. No sé si hay alguna pregunta. ¿Estamos bien? Todo bien, Inge. Ok. Excelente. Bueno, entonces, en lo que ustedes trabajan, yo voy a tomar la asistencia. Si alguien termina el primer ejercicio, puede desconectarse. No hay problema. Ingeniero de la guía de trabajo número 4. 4 y 5, correcto. Ahorita vamos a trabajar la 4. Ahorita la 4, sí. Muy bien. Cuando termine de hacer eso, tengo que subirlo en PDF, ¿verdad? Sí, por favor, lo suben en PDF.
Bueno, si quieren vamos a terminar ahí por hoy. Platicamos el día martes. Realicen sus ejercicios, los suben a la plataforma, por favor, para que yo los pueda revisar, ¿verdad? Un gusto saludarlos a todos. Pasen feliz día. Gracias, ingeniero, igualmente. Feliz día. Gracias, Gracias, buen día. igualmente.